Bien, ahí creo que se está compartiendo la pantalla. Se ve, ¿no es cierto? La pantallita que se está compartiendo. Estamos en el PowerPoint. Em, bueno, el tema de hoy es triángulo de abordaje en el lugar del hecho. Y primeramente, ¿por qué pongo lugar del hecho y no lugar del crimen? Em, Porque hechos pueden ser varios, o mejor dicho, lugares pueden ser varios. No necesariamente que tiene que haber un delito, ¿sí? Para que se produzca, digamos, una manera de que las fuerzas de seguridad concurran. En este caso, a ver, el lugar del hecho puede ser una ruta a través de un determinado accidente, a través de que, por ejemplo, hay animales sueltos y que pueden provocar de cierta manera algún tipo de peligro. El lugar del hecho puede ser una pelea familiar, una pelea barrial, como así también el lugar del hecho puede ser un delito ya mayor, por ejemplo, un robo o un homicidio. También podemos llegar a considerar lo que puede ser un homicidio en lugar del hecho, ¿sí? Entonces, por eso no pongo lugar, perdón, he puesto lugar del hecho y no lugar de homicidio o del crimen. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de triángulo de abordaje, vamos a hacer hincapié en tres tipos de niveles. Estos niveles, vamos a tener el primero de ellos, que es cuando el primer respondiente, en este caso la policía, concurre al lugar. Después vamos a tener un segundo nivel, donde entraríamos lo que son los peritos básicos, y posteriormente un tercer nivel, donde estarían los peritos especializados. Para el primer nivel, la función que tiene en este caso el primer respondiente es verificar el lugar del hecho, las circunstancias en que se efectuó el hecho en sí mismo, la zona y todas las características que éste presenta, y a la vez, en caso de que fuese, por ejemplo, un hecho como un homicidio o un hecho delictivo o un hecho donde se presenta una muerte, proteger esa zona a través de un acordonamiento. Por lo tanto, en este caso, el policía también tiene que tener la precaución de asegurar todo ese lugar, que no haya alteraciones en esa zona de personas, aunque sí va a haber cierto tipo perdón, de alteración. ¿Por qué? Supongamos que tenemos un cadáver. En este caso, el primer respondiente se tiene que asegurar de que esa persona está viva o no. En caso de que esté viva, se tiene que informar y llamar a lo que es el servicio médico. Por lo tanto, el servicio médico, a través del personal que concurra a ese lugar, tiene que ingresar y a la vez tiene que salir de esa zona llevando a la víctima. Entonces decimos que también hay un poco de alteración de ese lugar del hecho. Ahora, en el caso de que directamente la persona haya fallecido en ese lugar, lo que tiene que hacer en este caso el primer respondiente es salir de esa zona y resguardar lo más pronto posible ese lugar. Por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer el primer respondiente? Va a ser establecer un perímetro de esa zona y en este caso también notificar a las autoridades correspondientes, llámese Ministerio Público Fiscal, a los laboratorios de criminalística y otras instituciones. Ese es como base el primer nivel. El segundo nivel es en el caso de los peritos básicos, denominados entre comillas peritos básicos.
En este caso, ¿cuáles van a ser los peritos básicos? Van a ser todos aquellos que concurren al lugar del hecho y van a realizar una pequeña inspección ocular para poder identificar, perdón, y fijar los indicios o los posibles elementos de prueba que se encuentren en ese lugar. En este caso, vamos a tener que la inspección ocular tiene que ser sistemática, ¿sí? Es decir, tiene que ser de una manera técnica, de una manera precisa, de una manera responsable, utilizando cualquier tipo de pauta para poder identificar esos posibles elementos de prueba o indicios, ¿sí? Acá también va a entrar en cuenta los otros tipos de elementos que va a ser los tipos de fijación de esos elementos. En este caso vamos a tener la fotografía, también puede ser videofilmación, ¿sí? Que ya después lo vamos a ver en la parte escrita, etcétera, etcétera. Y después tenemos por último el tercer nivel, que en este caso van a ser los peritos especializados. ¿Cuáles van a ser estos? Van a ser todos aquellos peritos que estén capacitados para levantar un determinado elemento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si encontramos manchas hemáticas, ¿sí? En la escena o en el lugar del hecho, va a tener que ir una persona que esté capacitada en la parte de bioquímica o similar para que pueda levantar esa mancha hemática. ¿Por qué? Porque se necesita un determinado reactivo, por ejemplo, para poder levantar esa muestra, va a tener que saber cómo embalarla, en dónde va a tener que colocar esa muestra para que no sufra algún tipo de contaminación, etcétera, etcétera. A eso me refiero con peritos especializados. Si bien hay lugares donde por circunstancias X, una persona hace todo esto. Es decir, concurre al lugar del hecho y tal vez él hace un levantamiento de manchas hemáticas, siendo que no es perito especializado en esa área, levanta elementos de balística, siendo que tal vez no es especialista en el área de balística, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esto ya es un caso aislado, o por lo general, no aislado, sino que se da en muchas circunstancias. Por otro lado, en el caso de los especialistas, los peritos especialistas que concurren en ese lugar, van a ir con todos los elementos necesarios para poder levantar esa muestra. No tan solamente para poderla levantar, sino también poderla embalar, hacer lo que es la cadena de custodia y a la vez también poderlas identificar. Por ejemplo, utilizamos lo que es el luminol. En el caso de la fotografía forense, utilizando por ahí muchas veces luces artificiales, etcétera, 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 ¿sí? Algunos tipos de reactivos químicos. Para el caso de la dactiloscopía, ya saben que si tenemos huellas latentes, estas se pueden hacer de una manera visible con diferentes tipos de reactivos. Entonces a eso se refiere con peritos especializados. Esos serían los tres niveles que tendríamos con respecto al triángulo de abordaje. Vamos a ir de lo general a lo particular, ¿sí? Luego tenemos lo que son los elementos constitutivos del triángulo de abordaje. En este caso, vamos a tener lo que es el lugar, que es la zona que tenemos acá abajo como base, los indicios que están hacia la derecha y los participantes que están perdón, hacia la derecha de la pantalla. Me equivoqué. Y después vamos a tener ya en sí lo que se denomina triángulo de abordaje, que yo lo coloqué en una imagen más chica, donde acá sí vamos a tener lo que es la cadena de custodia, la preservación y la fijación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Cuando tengan alguna duda, no hay problema que me interrumpan, ¿sí? Me paran y seguimos. Para el caso
De los elementos del triángulo de abordaje, como les dije recién, vamos a tener una parte que va a ser el lugar, el indicio y, por otro lado, los participantes. En el caso del lugar, va a ser donde ocurrieron los hechos propiamente dichos. Este lugar va a tener ciertas características, que ya las vamos a ver. Esas características a nosotros nos van a poder ayudar a que de cierta manera, cuando nosotros arribemos, tengamos los 5 sentidos bien iluminados, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener lo que son los indicios. Estos van a ser los elementos que se dejan en el lugar a través de la víctima, el victimario o alguna persona ajena a ese hecho en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber indicios que hayan estado, a ver, le vamos a decir entre comillas, indicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, a ciencia cierta, si esos elementos que estuvieron y nosotros levantamos corresponden o no al hecho en sí mismo. ¿Por qué? Porque pueden haber estado colocados con anterioridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos que, como para que tengan una idea de lo que estamos hablando y a qué me refiero. Supongamos que hay una persona que estuvo fumando en un X lugar, tiró la colilla del cigarrillo y a las 2 horas se encontró una persona muerta en ese lugar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros arribamos al lugar, vamos a tener como un indicio esa colilla de cigarrillo, pero nosotros no sabemos si esa colilla fue que se tiró con anterioridad en el momento que sucedió el hecho o posterior al momento en que sucedió el hecho. Por eso digo que es todo elemento que se encuentra en el lugar del hecho. Y después tenemos lo que son los participantes. En este caso vamos a tener lo que es una víctima, no necesariamente la víctima tiene que ser una persona que haya fallecido o que se le haya provocado una muerte. No. Por ejemplo, en un accidente de vehículo, entre dos vehículos, va a haber una víctima y un victimario. Alguien que iba circulando y vino otro y chocó. El que recibió el choque va a ser víctima y el que lo chocó va a ser el victimario, en este caso, ¿sí? Como para que tengan una idea. Y después, bueno, van a tener lo que son los testigos y demás elementos. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de lo que es el triángulo de abordaje, y porque es lo que les decía anteriormente de tener los 5 sentidos iluminados, porque nosotros vamos a tener que tratar de identificar, ¿sí? O analizar el intercambio de evidencia entre la víctima, el agresor, ¿sí? Y el entorno de ese lugar. Esto, lo que es el triángulo de abordaje, también se puede complementar, ¿sí? Con informes médicos. Ellos tienen otro tipo de protocolo y otro tipo de manera de actuación. Pero también tenemos para complementarlo con los métodos criminológicos o el triángulo de abordaje criminológico, ¿sí? Es básicamente lo que nosotros vamos a ver, pero abordado desde otro punto de vista. Y más que nada, ellos tienen en cuenta lo que es el lugar, la víctima y el victimario. Ese sería el triángulo de abordaje criminológico, ¿sí? Bien, cuando hablamos del lugar del hecho, vamos a tener también 3 elementos, como vemos acá en la pirámide de la izquierda. En la base tenemos lo que son, que puede ser las características, un lugar abierto, un lugar mixto y un lugar cerrado. Después tenemos un lugar o
o se consideraría como un lugar primario, un lugar de enlace y un lugar secundario, y posteriormente tenemos lo que es la protección del lugar del hecho. Para el caso, vamos con las imágenes. Un lugar abierto es todo aquel lugar donde se cometió un delito. Vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que haber una persona muerta, pero que no tiene delimitaciones. Vemos acá en la imagen superior de arriba que dice abierto. Esta es una imagen de Elizabeth Shore, más conocida como la Dalia Negra. Un lugar abierto, descampado, a una orilla de un camino, donde desecharon el cadáver de esta persona. ¿Sí? Ese podemos considerarlo como un lugar abierto. Un lugar mixto lo podemos considerar a un automóvil. ¿Por qué? Porque en este caso está en un descampado, como vemos acá, pero a la vez es cerrado. Es decir, un habitáculo cerrado como es el vehículo en sí mismo. Y un lugar cerrado puede ser una habitación, una casa, un departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el lugar cerrado tiene delimitaciones. Con respecto al lugar del hecho primario, muchas veces, o más que nada, hace unos días, estaba hablando con una chica de acá de San Juan, que estaba por ingresar a lo que es la parte de la policía de la provincia, en donde a ellos les explicaban que el lugar primario, a ver, lo que es este ingreso no tiene la parte de criminalística, ¿sí? Pero ellos les decían que el lugar primario es donde se encuentra el cadáver. Y en todo lo que es los protocolos de actuación y todas las instituciones que enseñan lo que es la parte de criminalística, nos dicen o nos indican que el lugar primario es donde nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de elementos o de posibles elementos de prueba que nos indiquen que allí sucedió el hecho. Acá abajo tenemos imágenes de un caso que pasó acá en Argentina, que se dio mucho de qué hablar, el caso de Ángeles Rawson. Y en este caso, el lugar primario es el edificio en donde se le dio muerte, en este caso a la chica, a Ángeles. ¿Por qué? Porque ahí se encontraron las bolsas de residuos coincidentes con las que se encontraron en el cadáver. Se encontraron varios elementos de prueba e indicios que indicaron que allí fue el lugar primario, ¿sí? El departamento de Jorge perdón, el sótano del edificio donde vivía Ángeles y Jorge Mangiarí en este caso. Un lugar de enlace es, en este caso, el camión recolector de residuos. ¿Por qué? Como sabemos, Ángeles fue desechada en un contenedor y después, posteriormente, fue transportada desde ese contenedor a través del camión a la planta recuperadora de residuos, de reciclaje de residuos. Entonces, ahí tenemos lo que es un lugar de enlace. Y el lugar secundario, para este caso, es donde se encontró el cadáver de Ángeles Rawson, es decir, la planta del SEAMSE. Así que eso quería que quedara claro que no necesariamente el lugar primario es donde se encuentra el cadáver, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que el lugar primario comprenda también el hallazgo, en este caso del cadáver. ¿Sí? Puede ser que en un determinado...
A ver, un ejemplo más claro. En la causa Nisman, le voy a poner causa Nisman porque no quiero decir ni que fue suicidio ni homicidio porque todavía eso no está definido, ¿sí? Más allá de lo que uno piense. Cuando hablamos de la causa Nisman, todo el departamento, en este caso del fiscal, fue considerado como una escena primaria. Pero ahí también se encontró lo que es el cadáver del fiscal. Básicamente, ¿cuál sería la escena o el lugar primario del hecho en sí mismo? Es el baño, porque ahí se determinó que murió, en este caso, el fiscal. Ahí se encontraron las manchas hemáticas, la vaina servida, el arma, etcétera, etcétera, etcétera. Ese vendría a ser el lugar primario de esa causa, aunque en sí se toma todo el departamento. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Perdón, Fabri, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, está. Sí, no hay ¿Cómo problema. estás? Bien. Un placer unirme. Y bueno, sí, considero yo estuve en el simulacro del caso de Ángeles Rawson. En Ujú. realidad, convengamos que para nosotros, como peritos, el lugar primario siempre va a ser la última, digamos, el lugar donde vos decís, es como vos decís, es donde se encuentran más los indicios fundamentales, los primeros, es el primer lugar a donde nos dirigimos y encontramos la mayoría de los indicios. Después, dicho sea de paso, que lo secundario lo tomamos después donde encontramos el cuerpo en otro lugar, ¿no? Así sea que lo estacionen en otro lugar. Pero sí, siempre es el lugar primario, es donde vamos a caer primero y donde recolectamos la mayor cantidad de indicios. Eh, Eso es como para que a todos igual le quede claro, porque a mí me costó entender también el lugar primario y secundario, excepto lo del enlace, porque el enlace es si al cuerpo lo trasladan, o como puede ocurrir también que ocurra un homicidio respecto a, no sé, ha sucedido también que han matado a chicas dentro de un vehículo o en una casa y la transportan y tiran el cuerpo en el río o en otro lugar. Entonces eso ya viene a ser como el lugar secundario, digamos, donde es el hallazgo del cuerpo. Pero se trata, digamos, el vehículo en sí. Es mi opinión, es lo que aporto. Sí, Brenda, la verdad que es así. Por eso quería que quedara en claro que el lugar primario es donde se encuentra la mayor cantidad de evidencia o posibles elementos de prueba. Porque hablo de posibles elementos de prueba y no digo indicios. Eh, Hay mucha bibliografía que dice o habla de indicios en el lugar del hecho. Yo prefiero decir posibles elementos de prueba. ¿Y por qué? Les doy mi fundamento. Eh, ¿Por qué digo posible elemento de prueba? Porque nosotros como peritos vamos a recolectar la mayor cantidad de elementos que se encuentren en ese lugar. Y van a ver de todos esos tipos de elementos que nosotros recolectemos y que hagamos a través de lo que es la cadena de custodia, van a ver elementos que en el laboratorio no van a dar una correspondencia fehaciente. Por ejemplo, podemos levantar una vaina servida y en un allanamiento se secuestró un arma, se hacen disparos de prueba y las vainas no coinciden. Por ejemplo, podemos levantar, entre comillas, supuestamente manchas hemáticas, las llevamos al laboratorio y no son manchas hemáticas. Tal vez es algún tipo de pintura, algún tipo de químico, o esa mancha tal vez es hemática, pero no humana, sino de animal, ¿sí? Por eso digo posibles elementos de prueba. Y lo otro, también, que esos elementos se van a convertir en prueba cuando, en este caso, el fiscal decida que se pueden incorporar a la causa. Mientras tanto, no son pruebas, ¿sí? Entonces, por eso prefiero yo hablar de posibles elementos de prueba. Y la verdad que Brenda, me encantó el aporte que hiciste.
Eso con respecto a lo que estábamos hablando previamente. Y después tenemos lo que es la delimitación. Acá también hay un tipo de controversia con respecto a la delimitación, que ya lo vamos a ver un poco más en profundidad un ratito más adelante. La delimitación sirve para poder preservar la escena sin que ésta se llegue a contaminar de una manera abrupta. Como dije recién, la escena igualmente se va a contaminar en caso de que ingresen personas, en este caso médicos, a socorrer a una víctima, por ejemplo. Se puede llegar a contaminar esa escena antes de que llegue el primer respondiente, quien va a ser o va a tener ese trabajo de delimitar o preservar esa zona. ¿Por qué? Porque si tenemos una víctima, siempre van a estar los familiares, siempre van a estar la gente curiosa. Muchas veces los fotógrafos de noticias de diarios llegan más rápido que la policía. Pasa. Entonces siempre hay un tipo de adulteración o contaminación de ese lugar del hecho. Por protocolo, se nos indica que nosotros debemos hacer una delimitación de esa zona de 3 maneras, o en 3 zonas principales, digamos así. Una zona central o principal, donde supuestamente se encuentra, por lo general, un cadáver. Después una zona donde vamos a tener lo que son los participantes en ese levantamiento de posibles elementos de prueba y demás elementos. Y posteriormente una zona donde vamos a tener los familiares, la gente curiosa, los fotógrafos, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ver enseguida, pero bueno, quería para que quede claro que lo tengan en cuenta, ¿sí? Al tema de la preservación. Después tenemos lo que son los, como les dije recién, los indicios. Los indicios van a ser todos aquellos elementos que se encuentran en el lugar del hecho y que a nosotros nos pueden indicar que se pueden corresponder a una de las partes intervinientes en ese lugar. Es decir, que pueden ser correspondientes hacia la víctima, hacia el victimario o hacia terceros. ¿Sí? Pero van a ser todos los elementos que nosotros podamos encontrar o identificar en el lugar del hecho. Eso por un lado. Por otro lado, porque les vuelvo a recalcar y mencionar esto de que cuando nosotros lleguemos al lugar tenemos que tener los 5 sentidos bien puestos. Porque la inspección ocular y el levantamiento de indicios se hace una sola vez. Y es cuando nosotros arribamos. Una vez que el fiscal o el encargado diga que la zona se levanta, se pueden perder muchos tipos de elementos que pueden llevar a esclarecer un hecho. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros recorremos el lugar, tenemos que hacerlo a conciencia. Muchas veces hay ciertos elementos externos, en este caso a los peritos, como por ejemplo la tardanza de los fiscales, la tardanza de la orden, del procedimiento, el uso de la luz natural, eso también perjudica de cierta manera. El tema de, por ejemplo, el clima, puede haber viento, puede haber lluvia, en fin, hay ciertos elementos externos, en este caso, que pueden modificar el descubrimiento en este caso, de indicios o posibles elementos de prueba, como les dije recién. En cuanto a los participantes, no necesariamente, vuelvo a repetir, tiene que haber un homicidio, ¿sí? En el caso de un homicidio, los participantes va a ser una víctima y un victimario. Pueden haber testigos, ¿sí?
Lo otro también puede ser los participantes en una pelea callejera, como la que estamos viendo en la imagen superior derecha. Son varias personas, como varios hombres, peleando entre sí, donde ese hecho en sí puede arrojar ciertos elementos de quién empezó la pelea, por ejemplo, si hubo una persona herida, eh, con qué se hirió, puede ser con un ladrillo, una piedra, un arma cortopunzante, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, en el caso de los participantes, los que les mencionaba anteriormente, puede ser un accidente de tránsito, donde pueden haber víctimas fatales o no. Para todos los casos siempre vamos a tener víctimas y victimarios, pero también podemos llegar a tener lo que son personas externas al hecho en sí mismo, que van a ser los testigos, que muchas veces estos pueden o no presentarse a declarar, ¿sí? Ahora sí, ya entramos ya más de lleno a lo que es el triángulo de abordaje en sí mismo. Acá vamos a tener lo que es la preservación, la fijación y lo que es la cadena de custodia. Los tres hechos son totalmente fundamentales a la hora de llevar todos esos elementos que tenemos, o que podemos llegar a tener en el lugar del hecho, para esclarecer lo que allí sucedió. Llámese homicidio, accidente de tránsito, suicidio, etcétera, 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 ¿sí? Esos van a ser los tres elementos que vamos a tener con respecto al triángulo de abordaje. Acá vamos a ver primeramente lo que es la preservación. Fíjense que yo acá le saqué una flecha y llevé otro triángulo más chiquito hacia el costado. No sé si han notado este parámetro, pero la mayoría de los elementos que les he venido nombrando siempre se componen de tres etapas. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Bien, en cuanto a la preservación, vamos a tener unos elementos que van a ser los de bioseguridad, lo que va a ser el cordón criminalístico y la inspección ocular, lo que estábamos hablando previamente. ¿Por qué digo elementos de bioseguridad? Acá tenemos una imagen de los elementos que componen la bioseguridad, en este caso del perito. Más que nada el perito de campo. También el perito de laboratorio tiene que tener ciertos elementos de bioseguridad. Y ahora les voy a mostrar por qué. Y por qué uno y muchos colegas también hacen hincapié de que se tiene que tener en cuenta estos elementos de bioseguridad. Primeramente, van a haber dos tipos de elementos por los cuales tenemos que utilizar los elementos de bioseguridad. Siempre hablan de uno solo, pero en realidad serían dos. Siempre hablamos de que tenemos que tener los elementos de bioseguridad para no contaminar la escena o lugar del hecho. Eso es correcto. Pero el otro elemento, y creo yo que es el más importante, es el de preservarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando concurrimos a un lugar del hecho, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Vamos a tener un primer indicio de qué es lo que puede haber sucedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso a nosotros se nos va a informar que en tal lugar hubo, por ejemplo, un homicidio o que se encontró un cadáver. Lo vamos a poner ahí. Se encontró un cadáver. Perfecto. Muchas veces pasa que nosotros no sabemos en qué tipo de estado de conservación está ese cadáver. Si está en un estado fresco, si está en un estado avanzado de descomposición, si está momificado, si hay partes del cadáver
o no. Entonces, acá entra primeramente tratar de nosotros resguardarnos ¿de qué? De enfermedades, de posibles virus que puedan haber en el lugar, ¿sí? De posibles elementos tóxicos para nuestra persona. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque no sabemos en qué tipo de estado está ese cadáver. Puede que la persona esté en un estado de composición avanzada y que a la vez se le haya tapado, por ejemplo, con algún tipo de químico, se haya tratado de hacer desaparecer ese cadáver con algún químico o con algún tipo de elemento tóxico para nuestra salud. Entonces, tenemos que concurrir al lugar con los elementos de bioseguridad. Primeramente, para resguardo nuestro. Perdón, Fabri, no sé si me Sí, dejas hacer, perdón que te interrumpa, no sé si me sí, no hay dejas hacer problema. una acotación. Sí, Dicho sea de paso, yo me recibí, soy técnica en evisceración y histopatología forense. Por lo tanto, también es fundamental hacerles saber a alumnos y demás personas que cuando el cadáver comienza la etapa de putrefacción, ese avance del fenómeno cadavérico que llamamos, eh, todo lo que el cuerpo emana, una vez, mientras el cuerpo está congelado, digamos, en un estado de congelación, por ejemplo, cuerpos que se han encontrado en el Everest y demás, no es tan tóxico a encontrar un cadáver en un lugar, en un ambiente cálido y demás, ¿sí? Entonces, es fundamental para nosotros, por ejemplo, como técnica en evisceración, también tener ese equipo de bioseguridad por una cuestión nuestra también, porque el cadáver, como siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Cuando uno va a velar a un familiar, a una sala velatoria, eh, se le ponen tapones en todos los orificios del cuerpo justamente para que no largue esos gases que son tóxicos y que nosotros, eh, digamos, ingenuamente, ¿no? Sin saberlo, sí. cuando uno empieza a estudiar todos los tóxicos que el cuerpo emana una vez que la persona fallece, es fundamental tampoco no besar el cuerpo, porque justamente el cuerpo sigue en estado de putrefacción, ese estado sigue avanzando, por lo tanto es fundamental no tocar el cuerpo, tratar de no manipularlo y demás. Pero bueno, uno en esto de que es un familiar y demás, siempre hace esto de aproximarse al cuerpo. Para nosotros eso es fundamental que también la gente lo sepa, porque el cuerpo sigue en ese estado de putrefacción, por lo tanto emana tóxicos y toxinas con el tiempo, digamos, ¿no? Con el tiempo de ese avance. Gracias, Brenda, por el aporte. Sí, la verdad que es así. Por eso es que lo que les mencionaba recién, el tema de nosotros tener, en este caso, elementos de bioseguridad. Eh, Porque siempre he escuchado en la mayoría de lugares que hablan, muy pocos hablan, perdón, de estos dos elementos que les mencionaba recién, pero la mayoría habla de uno solo, de no contaminar la escena del lugar del hecho. Y fíjense que en este caso, lo que vos mencionabas recién, eh, nosotros como peritos de campo vamos a poder identificar en este caso el cadáver, pero ¿quién va a hacer el levantamiento? Una persona idónea en levantamiento de cadáver. No cualquiera lo puede ir y levantar. Y tiene que tener los elementos estos de bioseguridad. Y una vez que llega, en este caso, a la morgue judicial, por supuesto que ahí ustedes tienen todos los elementos necesarios para poder conservar el cadáver, lo que serían las heladeras. Pero igual ustedes también tienen que tener ese resguardo de salud, que creo que son los que más preparados y más concientizados están, serían ustedes, por lo que están con ese tratamiento diario de manipular cadáveres, ¿sí?
Yo creo que todos los peritos de campo tendrían que tener elementos de bioseguridad. Eso por un lado. Y por otro lado, también con respecto al tema de la contaminación en el lugar del hecho. Eso sí también es cierto. ¿Por qué? Porque vamos al caso del calzado. Cuando nosotros ingresamos a un lugar, traemos ciertos elementos externos hacia ese lugar del hecho. ¿Qué podemos dejar, por ejemplo? Rastros de huella, barros, algún tipo de semilla o algún elemento que venga adherido en este caso al zapato. Lo otro, si no tenemos guantes, podemos dejar algún tipo de huella dactilar. Si no tenemos lo que es la cofia o la capucha, en este caso del mameluco, podemos dejar rastros de ADN a través de la transpiración, la caída de un cabello, de un pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí, también es necesario que se utilice correctamente los elementos de bioseguridad para no poder contaminar lo que es el lugar del hecho en sí mismo. Hacia la derecha tenemos dos imágenes, que es de un caso también ya bastante conocido, lo que hablábamos recién, el caso de Nisman, donde vemos que prácticamente no se, no se ha llevado a cabo el protocolo de bioseguridad. Si vemos en la imagen de arriba, en la superior de arriba, derecha, perdón, vamos a ver que hay primeramente muchas personas en lo que es la cocina del departamento o pasillo cocina, muchas personas que no, primero, no tendrían que estar ahí en ese lugar. Segundo, ninguna tiene los elementos de bioseguridad, es decir, que de una manera indirecta, entre comillas, esto es indirecta, están contaminando la escena del lugar del hecho. Si vemos al camarógrafo de criminalística que está hacia la derecha, vemos que si bien tiene el guante, el mameluco y todo lo demás, no tiene el cubreboca, no tiene los lentes de seguridad, de bioseguridad, no tiene la cofia o la capucha, no sabemos cómo está el tema de los zapatos. Igual, de todos modos, si bien tiene guantes y mameluco, no tiene el resto de los elementos. En el caso de la imagen de abajo, del fotógrafo, pasa exactamente lo mismo. Fíjense que en este caso del mameluco, cuando él levanta la mano, se nota rastros de piel del brazo. Lo ideal es que el guante sea un poco más largo y cubra parte del brazo en caso de que el mameluco se levante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta parte llega a transpirar, no contamina el lugar del hecho. Lo otro, no tiene cubreboca, la capucha está tirada hacia atrás, se puede caer algún tipo de pelo, igual. Eso con respecto a los elementos de bioseguridad. No me quiere cambiar la imagen. A ver. Ahí está. Después tenemos lo que es el tema de lo que hablamos recién. La preservación de las zonas o las partes del cordón criminalístico, donde teníamos la zona primaria, la zona secundaria y la zona de cerrojo. Con respecto a esto, si bien esto está en todos los protocolos de actuación y me parece muy bien que lo esté, no necesariamente esta zona se tiene que implementar en todos los lugares del hecho. ¿Y por qué? Lo digo. Hay zonas donde sí es conveniente que se implemente este cordón criminalístico y hay zonas donde no se puede implementar este cordón criminalístico. Esto por algo lógico. Por ejemplo, ¿dónde lo implementaría? En un lugar abierto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una zona primaria donde podemos llegar a encontrar el principal elemento
por el cual a nosotros se nos llama, por ejemplo, un vehículo quemado. Ese vendría a ser el primer elemento, donde nosotros vamos a tener que investigar por qué se quemó, si se quemó de manera parcial o total, dónde se inició, en este caso, el incendio, si fue premeditado o accidental, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser el modo de actuación nuestra, identificar qué le sucedió, en este caso, al vehículo que se prendió fuego. Esa va a ser la zona primaria. Después vamos a tener una zona secundaria donde también vamos a encontrar algunos elementos que nos indiquen a nosotros qué es lo que puede haber llegado a suceder en ese lugar. Es decir, que la zona primaria la vamos a extender. No necesariamente tiene que ser alrededor del vehículo quemado, para el ejemplo que estoy dando, sino que lo podemos extender. Por lo tanto, también se va a extender la zona secundaria, donde vamos a estar los peritos, el fiscal y demás elementos que ya sabemos quiénes van a estar. Y después vamos a tener la zona cerrojo, que va a ser mucho más amplia de ese lugar. Por lo general, son los donde van a estar los periodistas. Aunque con la tecnología de ahora, los periodistas ponen una cámara en un dron y prácticamente están en la escena primaria, ¿sí? Y a la vez, dentro de estos tipos de cordones criminalísticos que uno utilice, vamos a tener que tener una entrada y una salida. Esa entrada y esa salida va a tener que ser única. Y considero que en una zona abierta se pueden llegar a implementar estos tres tipos de cordones criminalísticos en una zona abierta. Donde no puedo implementar estos tres cordones criminalísticos, por así decirlo, es en un departamento. Volvemos otra vez al ejemplo de recién, el departamento del fiscal. Todo el departamento en sí mismo lo consideraría como una zona primaria. Todo el departamento. No tan solamente el baño, sino todo el departamento. ¿Y por qué? Porque si bien en el baño se efectuó la muerte del fiscal, el departamento tiene elementos que ayudarían a esclarecer el hecho. ¿Qué elementos, por ejemplo, tenía en este caso el departamento? La nota que dejó el ama de llaves. Se pueden encontrar huellas dactilares, tanto del fiscal como de las hijas, como de cualquier otra persona que haya estado en el departamento. ¿Sí? Se supone que el técnico informático estuvo, Lago Marcino estuvo en el lugar del hecho, es decir, en el departamento del fiscal, pero por ejemplo no se encontraron huellas. Bueno, entonces, ahí yo lo tomaría como una zona primaria a todo el departamento. Pero no se puede poner una zona secundaria. ¿Se sobreentiende? O una zona de cerrojo. Si lo tomamos en un contexto amplio, la zona primaria sería el departamento del fiscal. La zona secundaria podría ser la planta baja del edificio. Recordemos que eso eran varias torres, pero el ascensor pasaba por entre medio del departamento. ¿Sí? Entonces, no tenía una zona de estar, llamémosle así. Entonces, la zona secundaria podría ser la planta baja del edificio. Y la zona cerrojo vendría a ser todo lo que está por fuera del edificio. Pero para el caso
Yo a eso no lo implementaría como cordón criminalístico. ¿Por qué? Porque la zona cerrojo tendría que ser cerrar varias cuadras a la manzana del edificio y lo tendríamos que aislar, en este caso, el edificio en sí mismo, donde el edificio quedaría encerrado en la zona de secundaria, es decir, en la zona amarilla. Pero a la vez, dentro del mismo edificio, hay personas que viven o que trabajan y no se las puede tener encerradas, ¿sí? Entonces, por eso, cuando muchas veces uno habla de cordón criminalístico, siempre habla de estos tres elementos, pero no en todos se pueden implementar, ¿sí? Y lo otro es con respecto al tema de la inspección ocular, que vimos en una diapositiva más arriba, acá, ya vimos lo que era la bioseguridad, el cordón criminalístico, y ahora vamos a hablar de lo que es la inspección ocular. Esto con respecto a la preservación del lugar, ¿sí? Bien, en cuanto a la inspección ocular, vamos a tener ciertos elementos donde nosotros vamos a tener que tener en cuenta todos estos parámetros que nosotros ya hemos adquirido a través del estudio, ya sea de, de la experiencia, pues tal vez tenemos mucho campo de actuación, o bien del conocimiento teórico. Para el caso, la inspección ocular tiene que ser eh, clara, como vemos en la partecita de acá arriba. La inspección ocular tiene que ser clara, es decir, identificar todos los posibles elementos de prueba que se encuentren en esa zona. Identificarlos bien, saber a qué hacen referencia, o al menos tener una idea a qué hacen referencia esos posibles elementos de prueba, ¿sí? La inspección ocular también tiene que ser objetiva con respecto a ese lugar. ¿Y por qué digo objetiva? Porque muchas veces nosotros podemos tener o realizar una inspección ocular de una habitación donde, por ejemplo, tenemos eh, manchas hemáticas, un desorden considerable, pero no tenemos un cadáver, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos y vemos esa escena, la tenemos que describir objetivamente a lo que podría haber llegado a suceder. No hablar o llenar, en este caso, lo que es esta planilla o este documento, con elementos, digamos, que probablemente sucedieron. Lo pongo entre comillas, probablemente, ¿sí? No, tiene que ser objetivo, describir todo lo que tenemos ahí, en ese escena. Tiene que ser, por otro lado, también detallista, de decir, eh, por ejemplo, tenemos manchas hemáticas. ¿Dónde están ubicadas esas manchas hemáticas? ¿En qué tipo de superficie? Si es mancha de goteo, si es manchas hemáticas, si es por salpicadura, eh, el tipo de superficie, como les decía recién, por ejemplo, si es una pared que tiene cerámico, una pared que es de madera, una pared que es de durlo, por ejemplo, ¿sí? Este, aproximadamente a cuántos elementos, a qué distancia tenemos, por ejemplo, de una, no sé, una lámpara de luz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, describir todo de manera detallada de esa escena. También hay que utilizar ciertos tecnicismos, pero que estos tecnicismos también sean claros, que vayan acorde a lo que uno está describiendo. No porque uno esté describiendo quiere decir que lo va a llenar de tecnicismo que tal vez ni uno mismo por ahí saben qué significa, ¿sí? Y en cuanto al pluralismo, quiere decir que lo que uno escriba
en la inspección, en el documento de la inspección ocular, tiene que ser entendible para todo tipo de personas. Acá vamos a implementar lo que es una buena narración, que ahí va de la mano de la claridad, ¿sí? Vamos a implementar el objeto de esa inspección ocular, el detalle de los elementos que hay en esa, para el ejemplo, habitación, ¿sí? Sin dejar de lado lo que es el tecnicismo. Pero a la vez lo que nosotros formulemos o escribamos a través de ese informe tiene que ser claro para quien lo lee. En este caso, fiscal, abogado, juez o propios peritos. Muchas veces puede pasar que en este documento podemos ser muy detallistas, muy objetivos, pero no tenemos claridad a la hora de formular esos detalles o ese objetivo en el papel. O tal vez nos falta tecnicismo, ¿sí? Eso es referido a lo que es la inspección ocular. Estos van a ser los elementos con los cuales tiene que contar en este caso en la inspección ocular. Después tenemos el otro elemento que hace al triángulo de abordaje. Ya vimos lo que era la preservación. Ahora tenemos lo que es la fijación. Dentro de la fijación vamos a tener también tres elementos, que es la planimetría, la fotografía y lo que es el elemento escrito. Vemos cada uno de ellos. Tenemos lo que es la planimetría. Dentro de la planimetría vamos a tener dos tipos de elementos. Uno que va a ser el croquis y otro que va a ser el plano confeccionado por sí mismo. Es decir, no confeccionado por sí mismo, sino confeccionado en detalle de todos los elementos que hay en ese lugar del hecho. El croquis es un elemento que lo hace cualquier persona que esté en el lugar del hecho, donde lo va a hacer de una manera a pulso, de una manera alzada. Es un pequeño dibujo donde acá vamos a tener que marcar primeramente lo que es el norte de la ubicación de ese lugar del hecho. Lo que vemos acá es una casa, donde está ubicado el norte. Las calles que forman parte de esa casa, se van a tener que marcar lo que son los indicios o los posibles elementos de prueba. Si es en una habitación, bien, el tipo de habitación, donde está, por ejemplo, un arma blanca, en caso de que lo hubiese, un arma de fuego, el cadáver o no. Si hay manchas hemáticas, dónde están ubicadas las manchas hemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. También lo que va a hacer en este caso el croquis, marcar esas cosas con diferentes tipos de leyendas en la zona inferior del croquis. Y también se van a tratar de reflejar las dimensiones aproximadamente de las distancias que hay entre, por ejemplo, del cadáver a un punto fijo. Supongamos que el cadáver está entre una pared y la cama. Bueno, ¿qué distancia hay desde el cadáver hasta la pared y qué distancia hay desde el cadáver a la cama, por ejemplo? Esas serían las dimensiones. Posteriormente, el croquis es llevado a parte de planimetría, propiamente dicha, donde allí se va a confeccionar lo que es el plano. Para el caso, el plano va a llevar todos los elementos que tiene el croquis, primeramente. También el plano se va a apoyar en lo que son las fotografías forenses, tomadas de ese lugar del hecho. El plano, por otro lado, tiene que efectuarse a escala del lugar. ¿Sí? También va a tener lo que son las esquematicidad. Va a ser de modo esquemático ese plano. Y también se va a colocar las diferentes leyendas que hagan hincapié o que indiquen tal o cual elemento que se está describiendo.
también, en este caso, se va a marcar lo que es el norte verdadero, ¿sí? Eso con respecto a lo que es la planimetría, un modo de fijación. El otro modo de fijación es la fotografía. Para el caso, existen 5 tipos de fotografía, pero en realidad serían 3, los otros 2 vendrían a ser como complemento. En cuanto a la fotografía, y este tipo de modo de fijación, vamos a tener lo que es la fotografía panorámica, es decir, eh, como la palabra lo dice, un panorama de la zona en cuestión. Para el caso, esto lo aclaro, no es que sea un cadáver real, sino que fue un simulacro que hicimos. Esta es mi hermana, ¿sí? Esto es un descampado bastante extenso. Y bueno, tomamos una imagen panorámica. En este caso, una imagen panorámica de dónde estaba supuestamente lo que era el cadáver. Después, primeramente, cuando arribamos al lugar, o que hicimos que arribamos al lugar, se tomó una imagen panorámica de todo el sector que rodeaba esa zona. Una imagen panorámica. Después, a medida que íbamos avanzando, íbamos identificando zonas por donde nosotros podíamos hacer la delimitación, ¿sí? Y, por ejemplo, la imagen que estamos viendo acá arriba, que es panorámica, como les dije recién, está efectuada de la zona media, la delimitación de la zona media, no de la zona crítica. Después tenemos la imagen de acá abajo, que es una imagen media, donde ya estamos un poco más cerca, en este caso, del elemento que nosotros decíamos fotografiar. Para el caso, se supone que era un cadáver, ¿sí? Y después tenemos lo que es la imagen a detalle, que ya es un poco más ampliada del elemento que nosotros vamos a levantar. Esos serían los 3 tipos de fotografía principales que vamos a tener. También, como les dije recién, es un modo de documentación. Y me está faltando uno. Ah, perdón. Me faltó el escrito, que no lo puse acá. Pero bueno, el modo de fijación escrita es muy similar a el que estábamos viendo acá arriba, el tema de la inspección ocular. Nosotros, cuando estemos en el lugar del hecho, vamos a ir detallando paso a paso todo lo que vayamos haciendo. Desde que llegamos al lugar y qué es lo que se hizo primero, a quién se le dio intervención, quiénes llegaron, quiénes son las personas que participaron, a qué institución pertenecen, por ejemplo, ya sea Policía Federal, Policía de la Provincia, etcétera, etcétera, a una determinada, a un determinado nosocomio, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es una fijación de manera escrita. Sobre todo también se hace hincapié en este caso del lugar del hecho propiamente dicho, ¿sí? Más allá de todo lo anterior. Para el caso, por ejemplo, una descripción breve. Se toma o se para frente al cadáver. Esto hagamos de cuenta que lo estoy describiendo, una fijación escrita. Estoy parado frente al cadáver a una distancia panorámica hacia la víctima, aproximadamente a tantos metros, donde la zona se encuentra. Y empiezo a describir la zona, ¿sí? Se advierte, por ejemplo, que la víctima tiene un probable, porque todavía no sé qué es lo que es, o vestimenta de color rojo en la parte superior, que es lo que yo aprecio a esta distancia, ¿sí? Entonces voy describiendo.
Cuando ya estoy más cerca, ya digo que la víctima cómo está. Y ya cuando voy a sacar un registro más íntimo, bueno, ya digo, se encontró una vaina en tal lugar, probablemente, siempre no se olviden del probable, o no den todo por sentado, probablemente de un arma 9 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Y así van haciendo la descripción escrita. Lo otro, perdón, lo otro, y ya para ir terminando, tenemos lo que es la cadena de custodia. En la cadena de custodia también vamos a encontrar tres elementos. Lo que es la marcación y el registro, el embalaje y la protección, y después el rotulado de ese elemento que nosotros vamos a encontrar. En cuanto a la marcación y el registro, vamos a ver que cuando nosotros arribamos a un lugar del hecho, tenemos que llenar, por general, un documento similar a este. Hay varios formatos, pero casi todos presentan los mismos elementos. Nombre del interventor, el número de causa, la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de elemento que se va a levantar, por ejemplo, una lapicera, la descripción de este elemento, de dónde se está levantando, quién levanta este elemento, ¿sí? Todo eso se va a colocar en el registro. La marcación es previamente al registro de ese elemento. La marcación vendría a ser cuando nosotros ponemos el numerito, ¿sí? Marcación 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. No tan solamente tiene que ser número, también puede ser letra, o números y letras, combinaciones, dependiendo. Lo que sí, muchas veces también hay que utilizar lo que es la lógica. ¿Y a qué me refiero con la lógica? Por ejemplo, si nosotros encontramos dos vainas, por ejemplo, en una, o dos balas, una al lado de otra, lo que muchos dicen es que esas balas se tienen que proteger de manera aislada una de la otra. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, cuando vamos a hacer lo que es el registro, podemos decir que ese registro, si bien se corresponde a cada elemento, lo podemos colocar en un solo contenedor como cadena de custodia. A ver, cuando hacemos el registro, vamos a colocar dónde se encontró la bala, en qué condiciones estaba, etcétera, etcétera. Se hace esa descripción. Después, cuando hacemos la cadena de custodia, ahí colocamos que la bala correspondiente en este caso al indicio tanto, se coloca junto a la bala del indicio tanto con tales características en una sola caja contenedora como cadena de custodia. ¿Por qué? Porque si bien son dos elementos diferentes, encontrados o sea, diferentes en el sentido de que están uno al lado de otro en diferentes posiciones, pero los dos van a un mismo lugar, a un mismo destino, que sería el laboratorio de balística. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Y el registro, como les dije, se coloca todo eso. No se olviden de firmar quién realizó el levantamiento de ese elemento. ¿Quién va a recibir? Por ejemplo, supongamos que, en este caso, María Rosa hace el levantamiento de una vaina. Ella hace el registro de eso
y a la vez y se lo tiene que entregar, por ejemplo, a Brenda. Entonces, María Rosa en ese registro va a colocar también, se entrega tal elemento a la señorita Brenda Geoffroy, tanto, tanto, tanto. Y a la vez, Brenda también tiene que aclarar recibo de la señorita María Rosa Idiosola, tal cosa, y bueno, sí, todo eso se va haciendo en el registro. Es lo que va a formar lo que se llama cadena de custodia, ¿sí? Después tenemos lo que es el embalaje y la protección. Todos los elementos que nosotros encontremos en un lugar del hecho tienen que ser embalados, pero no embalados en cualquier cosa. Van a haber elementos donde se van a poder embalar en sobres de papel madera o de papel, en sobres plásticos, en cajas o en recipientes contenedores X. Pueden ser de vidrio o plástico, ¿sí? Dependiendo del tipo de elemento que nosotros vamos a levantar o que se vayan a levantar en el lugar del hecho. Por ejemplo, tenemos acá cómo se debería eh, proteger o embalar, mejor dicho, embalar un arma de fuego. Esta es la manera correcta en cómo se tendría que embalar el arma de fuego. Colocarse precintos en una caja contenedora. ¿Para qué? Para que el arma no se mueva. Se tiene que tener en cuenta que el arma esté descargada previamente. Por eso es que se saca el cargador y si tuviese eh, cartuchos, se los saca, ¿sí? Y si acá vemos que tenemos la etiqueta, se hace una descripción del tipo de arma, el tipo de munición que presenta, etcétera, 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 y se firma. Todo se firma. ¿Cómo no se debería embalar esto? Por ejemplo, es que vaya en una bolsa plástica, por ejemplo. En una bolsa plástica que se mete el arma, por más que lleve la etiqueta, se cierre, se lacre, todo lo demás. Eso no tendría que ir de esa manera, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque primeramente, se pueden perder ciertos elementos que pudiese llegar a tener esa arma, por ejemplo, elementos de rastros biológicos, lo cual en este caso la bolsa va a modificar o contaminar o va a echar a perder esos fluidos corporales, entonces ya no sirven como muestra. La otra, puede ser que el arma en un principio se presentaba trabada, ¿sí? Y no sabíamos si tiene un arma va en recámara o no, por ejemplo. Y al llevarla de la otra manera, sin querer, se efectúa un disparo y puede matar a una persona. Por lo general, es eso lo que sucede. En cuanto a una vaina, se la debe colocar en una caja de plástica y con algodón. Muchas veces también han visto que eso se coloca en una bolsita plástica solamente y se sella y se pone la etiqueta y todo lo demás. ¿Por qué se coloca en una cajita plástica y con algodón? Porque muchas veces el transporte, sobre todo si son varias vainas, unas con otras chocan y van modificando los rastros que pudiesen encontrarse en ese lugar, ¿sí? Y lo otro, para el tema del embalaje, son las fajas de seguridad. Las fajas de seguridad, como vemos, por lo general son estas cintas rojas que se sella todo el embalaje, donde va la etiqueta, se etiqueta el elemento que va a transportar y se firma. En cuanto a la firma, les recomiendo que esa firma sea con un elemento este,
Indeleble, de que no se borra. Exactamente, no me salía la palabra. Gracias, María Rosa. Indeleble, que no se borre, y que la firma toque lo que es la cinta y la etiqueta que lleva ese elemento contenedor. ¿Para qué? Porque si se llega a violar se llega a abrir eso, sí, es muy difícil que se haga coincidir la firma. O sea, los trazos que tiene la firma. Eso va a indicar que se abrió esa prueba, ¿sí? Lo que dije, el tema de prueba, y esto viene relacionado a lo que es lo que es la cadena de custodia antes de entrar al último punto que es el rotulado. Últimamente, no sé si por negligencia, por falta de empatía, por falta de conocimiento o qué, no quiero pensar lo peor, pero se está dando a entender que la cadena de custodia se está rompiendo, sobre todo en casos que son muy delicados. No sé si esta información salió de terceros ajenos a la causa o bien de la propia causa. Y ya les voy a decir cuáles son. En caso de que hayan salido de la propia causa, se rompe deliberadamente lo que es la cadena de custodia. Por lo tanto, esa prueba no tiene fundamento, no se consideraría como prueba tal. Y se está echando a perder una causa donde pueden haber varias personas involucradas. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Se han hecho virales, por ejemplo, los videos de las chicas de las 3 chicas que asesinaron. Se hizo viral ese video. Se hizo viral el video del chico este de Tucumán, creo que era, o Santa Fe, donde los compañeros también. Santa Fe, creo que Creo Rosario, que era, ¿no era? claro, me parece que es de Rosario. Bueno, se hizo viral ese video y a lo que voy es eso, que son causas muy, muy delicadas. Son causas muy delicadas donde hay menores involucrados. Las víctimas también son consideradas menores. Y muchas veces por esa falta de empatía o el morbo o qué sé yo lo que se le pasará en la cabeza, las causas pueden quedar inconclusas. Entonces, no quiero pensar que esto surge del ámbito judicial, porque si es así, como les dije recién, se está rompiendo lo que es la cadena de custodia. Y a través de eso, de lo que es la cadena de custodia, se puede, si se rompe, se puede dejar en libertad a una persona que probablemente sea culpable. Y así pueda cometer criminalmente y bueno, por eso lo pongo a colación. Y lo otro, ya para finalizar, es el tema del rotulado. Cuando nosotros hacemos lo que se refiere a lo que es el embalaje y la protección de todo el elemento, debemos rotular ese elemento, donde vamos a colocar el nombre de la persona, quien lo levanta, el folio de la causa en caso de que lo hubiese, la fecha, la hora en que se hizo el levantamiento y el embalaje de ese posible elemento de prueba, una descripción breve, perdón, y la firma. Sí, bueno, ¿No aquí va tenemos. también ahí los nombres de testigos para que vean que ahí se levantó? Sí, sí, en todo irían prácticamente los nombres de los testigos. Me había olvidado de eso, María Rosa. Gracias por hacer ese aporte. Sí, casi todo tiene que ir también con testigos, la firma de los testigos. Que den, Perdón,
Perdón, Sí, Fabri, sí, eso también, esto hay que tenerlo en cuenta porque es fundamental al levantar cada indicio también tienen que estar los testigos. Antes de ingresar al lugar del hecho siempre hay que contactar testigos para poder ingresar y comenzar con el trabajo de campo. sí, sí. Por eso les decía recién a María Rosa, y en este caso a vos, Brenda, eh, que gracias por el aporte, porque la verdad que se me había pasado el tema de los testigos. Sí, en todo tienen que haber testigos que den fe del procedimiento que se está haciendo. Así que bueno, esto sería todo lo relacionado al tema de hoy día. Desde ya les dejo las gracias por haber estado presentes, perdón por la hora. Y acá, bueno, les dejé un pequeño pensamiento que me pareció bastante acertado. Así que bueno, sinceramente, gracias chicos por estar presente hoy día. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran aportar. Yo simplemente agradecerte, Fabri, y agradezco que ahora me pude conectar porque el Meet estaba teniendo problemas y me logré conectar, así que un placer. Ah, muchísimas gracias a vos, Brenda. Después te mando un mensajito por la causa esa que me preguntaron la otra vuelta, que me quedé con dudas. No sé cómo Dale, era dale, eso. escríbeme. Dale, no hay problema. Dale. Gracias, Brenda. Gracias, Fabri. Buenas noches. No, de nada, Mike. Muchísimas gracias a vos. Eh, ya después, bueno, cuando tenga la grabación, se lo subiré en caso de que lo quieran volver a ver. Y si no, para los chicos que no estuvieron presentes. Eh, también les voy a subir la próxima charla que esté por dar. Va a ser una al mes. No sé si alguno de ustedes quiere participar de alguna entrevista o si quieren dar algún tipo de charla. Estoy abierto a que ustedes participen. Eh, y bueno, cualquier cosa me avisan, yo les doy el espacio y no hay ningún tipo de problema. Al contrario, yo creo que todos vamos a aprender unos de otros. Fabri, me interesa por ahí, si te parece, brindar una masterclass también respecto a lo de visceración, si te parece. Sí, sí, dale, Brenda, no hay ningún problema. Cuando vos eh, me digas, lo hacemos. No, eso depende del tiempo que vos tengas. ¿Sí? Si vos me decís Dale, lo que para... coordinamos, lo charlamos y preparo algo. Dale. Muchísimas gracias, Brenda. La verdad, gracias por todo. A ustedes, Eh, un abrazo, Fabri. abrazo. Lo que sí, me gustaría, a ver, sé que muchas veces por el tiempo o, o por diferentes cosas que nos van pasando día a día, no podemos estar presentes en una clase. Eh, sí me gustaría que por ahí ustedes ayuden un poquito más a difundir esto, no tan solamente por mí, a ver, no por mí, sino por el hecho de que eh, no se le está dando la importancia suficiente y necesaria al tema de las clases en cuanto a estos temas que estamos viendo. Eh, muchas veces se toman temas muy repetitivos, otras veces no, eh, pero bueno, desde mi posición trato de brindarles los mejores a ustedes, lo poco mucho que uno sepa, se los voy a, se los voy a comunicar, se los voy a brindar, y también este, yo aprendo por ahí de las cosas que ustedes hacen, de los aportes que dan, así que estaría bueno que más adelante podamos hacer
muchos más participando de la clase y que lo hagamos un poco más fluido todo esto, ¿sí? No tan solamente que hablar o explicar una clase, sino también que por ahí me interrumpan, como lo hicieron hoy día, que se los agradezco, y den su aporte. Creo que eso lo hace un poquitito más dinámico y no tan solamente quedarse con el punto de vista que uno tiene, ¿sí? Porque tal vez otro tiene otro punto de vista y dice, mira, no lo había pensado de esta manera, ¿sí? No que todo sea tan estructurado como dicen los manuales o como nos enseñan diariamente. Así que desde ya les agradezco, chicos. No, Fabri, gracias Nada, a vos. Gracias a vos. Fabri, de paso, dicho sea de paso, voy a pasar voy a compartirlo con un grupo de ex alumnos que tuve yo en una diplomatura en criminalística, que van a estar bastante interesados en unirse a la masterclass que das vos y bueno, y que aportamos entre todos. Así que después te voy a hablar al privado, así los vas uniendo, lo unís a ellos, ¿dale? dale, dale, dale. No hay ningún problema, Brenda. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, chicos, Gracias y buenas noches a todos. Un abrazo, Fabri. gracias, Brendita. Abrazo a todos, chicos. Que descansen. Dale, Fabri, gracias por tu ponencia, muy clara, diapositiva, de alta calidad. Repito, yo me quedo con la gratitud que la forma como tú enseñas, alguna vez yo escuché que alguien decía, cuando uno pregunta algo y alguien enseña, es como leer un libro, se entiende todo. De mi parte, nuevamente te agradezco por ese don de gente y adelante. Espero yo después estoy terminando un máster, sí conversar contigo en privado para ver si se organiza algo interesante como aporte, poder hacer una conversación y que todos sumemos. De eso se trata y te felicito. Gracias. No, muchísimas gracias a vos, Byron. La verdad, muchísimas gracias. Y bueno, seguir con el tema del libro, que la verdad que es un gran aporte que están haciendo vos y tu colega. Bueno, chicos, les deseo lo Fabri, mejor. Que perdón, tengan- Sí, le sí, quería, sí, sí. le quería contestar al compañero de que está muy bueno el aporte que van a hacer con respecto al libro y que, bueno, que cuando lo tengan, que nos pasen la info todos a ver cómo, de qué manera lo podemos adquirir, así lo podemos ir leyendo también nosotros. Porque la verdad que es muy interesante lo que me estuvo diciendo, pero después, bueno, como empezamos con la clase no quise interrumpir. Así que todo mi apoyo y esperemos que salga todo bien con respecto a lo del libro. Muchas gracias. Si ustedes de pronto tienen algún material o algo que yo pueda aportarlo acá, yo les agradecería. Como les digo, la idea es que el juez ya entienda, no solo se base en el tema de leer las conclusiones, porque yo me he dado el tiempo de conversar con algunos jueces. Si bien el perito sustenta, explica y existe ese espacio entre será o no verdad, los jueces lo que me han dicho es en su mayoría, no, dice, yo me fijo igual en las conclusiones, porque por más que él sustente, explique algo, yo para resolver después tengo que leer su conclusión, pero a veces esa conclusión no es la verdad en sí misma. Entonces el aporte va para que el juez entienda, o sea, cuando una persona habla, qué sé yo, me invento, algo se encontró en la zona regresiva, la característica más sobresaliente en la zona progresiva está al lado, en la zona media esto se singulariza, pero eso a veces no ve, y hay que crearle al juez también ciertas preguntas para que el perito pueda responder. Entonces, por ese lado está este libro. Con gusto, una vez que ya esté terminado, se les compartirá algunas páginas para que puedan aportar y discutir. El conocimiento es universal, pero cada quien lo mira desde una postura. Algún maestro mío me decía, tú puedes defender una parte de una teoría y la otra persona puede tener otra mirada, pero no significa que las dos no sean verdad. Entonces, cualquier aporte yo lo recibo encantado de la vida. Gracias. Comparto No, totalmente con gracias a vos, vos. porque hay muchos jueces que se basan con
con lo que es las conclusiones, pero desde el punto de vista de cada uno tiene su propia conclusión, así que no se puede basar con lo que dicen los demás, desde mi punto de vista. Así que, de mi parte, estaría buenísimo después cuando se pueda terminar que nos compartas, así lo leemos. Así que un abrazo grande y bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen. Gracias, Fabri. No, por favor. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Buen mes. Que tengan buen mes. Abrazo.